Muy buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con nuestra sesión de clases. Para esta semana nos corresponde hablar sobre los campos magnéticos. Para ello, vamos a visualizar la siguiente diapositiva. Vamos a estar trabajando una semana bastante, ¿cómo se llama? Con una actividad en la cual vas a realizar un mapa mental, ¿no? Porque es bastante teórica lo que nosotros vamos a trabajar un poquito del campo magnético. Es importante que tú puedas visualizar y entender un poquito este video para que puedas responder. Fíjate que en esta semana, que es la semana 15, nos va a corresponder un poquito sobre campo magnético. Aquí va a estar el link con el que nosotros vamos a ver este video que estamos grabando en este momento. Te dejé un link de YouTube de cómo hacer mapa mental, que es importante para que sepas cómo hacer un mapa mental, ¿ok? Y un poquito de la parte teórica de qué son los campos magnéticos, cómo es la dirección, cuáles son las características, un poquito de la historia, tipos de campos magnéticos que vas a encontrar en la vida, perdón, y las aplicaciones donde están aplicados los campos magnéticos. Con esto vamos a hablar un poquito de qué es el campo magnético. Y el campo magnético, una fuerza magnética, es una fuerza fundamental de la naturaleza. Fíjate que la Tierra tiene su propio campo magnético, tiene su polo norte, su polo sur, que constantemente a un cierto periodo de años siempre varía, ¿no? Siempre el polo norte se convierte en sur, el sur se convierte en norte. Y dice, profe, estas variaciones generalmente es porque como las partículas están alrededor nuestra, ellos están repeliendo, el campo magnético es una carga eléctrica que está en movimiento. Entonces, como hay interacciones entre la carga eléctrica que emanan los fotones, pues hacen que en un cierto tiempo este imán natural de la Tierra se gire. Tú dirás, por fe, pero quiere decir que el polo norte sea polo sur y polo sur sea polo norte, magnéticamente hablando. No cuando vemos nosotros ¿cómo se llama? La Tierra, no es que la Tierra se pone patas para arriba ni nada, nada que ver, solo el campo magnético, ¿ok? Porque funciona en función de especie de un motor. Y en un motor lo que hay es una variación de este campo magnético, ¿ok? La carga eléctrica cuando está circulando y genera una variación, esta variación produce un campo magnético y como este campo magnético está en interacción, constante interacción, generalmente siempre tiene que ser repelido para poder ejercer el movimiento de rotación. Obviamente, nuestro movimiento de rotación de la Tierra parte en función de esto, pero también el campo magnético está involucrado, ¿no? Si se saben bien, algunos efectos magnéticos simples pueden observados, como por ejemplo los imanes, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, acá lo que es el instrumento para hacer resonancias magnéticas, que es ese que están viendo acá, prácticamente magnéticas, ¿ok? Es porque emanan un campo magnético y toman una imagen real y exacta de partes del cuerpo para poder estudiarlas, ¿no? También están lo que es la suspensión electromagnética que hacen que los monorrieles tengan imanes, en este caso creados, se llaman electroimanes, ¿ok? Creado a partir de la electricidad y pueden variar para que en el momento en que ellos estén generen un movimiento, ¿ok? O una velocidad a través de, por ejemplo, yo tengo aquí polo norte y tengo polo norte, como él se repele y como no hay resistencia de cuerpos de fricción, automáticamente el cuerpo se comienza a mover, ¿ok? Y cuando ya lo quiera frenar, lo que hago es invertir la polaridad para que él automáticamente frene, o sea, el polo norte con el polo sur se atraen y automáticamente se frena el monorriel, ¿no? Entonces, una de las cosas que ahorita hasta ahora tenemos dentro de un campo magnético una región o espacio donde existe una fuerza, ¿ok? De unas cargas en movimiento, son las cargas eléctricas que están en movimiento, aparte, ¿ok? De la fuerza eléctrica. Son fuentes de campo magnético los imanes naturales y las corrientes eléctricas. Fíjate que a través de la corriente eléctrica yo puedo generar un campo magnético, pero también tenemos productos de materiales minerales naturales como el producto de la magnetita, que es con lo que están diseñados los imanes que nosotros ya conocemos. ¿Ok? Acá en el laboratorio no tengo uno a la mano, si no te mostrara, pero tenemos diferentes tipos de imanes. Tenemos imanes de neodimio, imanes de magnetita natural, electroimanes, para de contar, ¿no? Entonces, así como para explorar campos eléctricos utilizamos la carga positiva,
¿ok? Y para estudiar campos magnéticos utilizamos la brújula. Si nosotros colocamos una brújula, la brújula automáticamente se va a orientar con el polo norte de la Tierra. Polo norte de la Tierra, ¿ok? Nosotros nos vamos a apuntar al polo norte de la Tierra en este punto, va a apuntar hacia el norte. Perfecto. ¿Ok? Porque está orientada con el campo magnético de la Tierra. ¿Sí? Si yo me acerco a un imán cerca de la brújula, yo la puedo poner a girar, a variar, ¿ok? A moverse o a pegarse, porque también puede ser dependiendo del flujo magnético que emita el campo, puede pegarse, ¿ok? Un imán, perdón, dame un segundo que se me fue. Un imán o una barra imantada, ¿ok? Posee la propiedad de, en la, en la vecindad de sus extremos, o sea, en los extremos, los polos. ¿Ok? Pequeños trozos de hierros atraídos o repelidos. Fíjate que si yo agarro un destornillador y no está imantado, ¿ok? Yo solo coloco a un tornillo y no agarra el tornillo. Si yo quiero que ese destornillador esté imantado, lo que tengo es que pasarlo o como que si estuviera pintando sobre el imán y automáticamente el partículas de magnetita se van a adherir a la punta para hacerlo magnético hacia los tornillos, ¿ok? Obviamente el flujo magnético es bastante bajo, por el cual solo puede atraer tornillos, ¿ok? En los extremos, pero los polos del imán están denominados como polo norte y polo sur. Ya no hablamos, por ejemplo, como carga positiva, carga negativa, sino que hablamos de polo norte y polo sur, dentro de lo que es la parte de campos magnéticos. Adicional de ello, en los campos magnéticos podemos ver que la unidad del campo magnético es el Tesla, ¿ok? Con lo que se mide, así como, por ejemplo, la velocidad es metros sobre segundo en el sistema MKS, ¿ok? La fuerza eléctrica que ya le estudiaste a través de la ley de Coulomb es el Coulomb perdón, Newton para la fuerza y Coulomb para la carga. Para el campo magnético nosotros hablamos de el Tesla, ¿ok? Se denomina con una letra B el campo magnético, ¿ok? Y aquí podemos ver nosotros tranquilamente cuando tenemos a la Tierra y vemos cómo el polo, ¿ok? El polo norte se orienta en función de las líneas. Las líneas del campo magnético salen desde el polo norte y entran en el polo sur, ¿ok? Siempre salen desde el polo norte y entran en el polo sur. Es muy similar como cuando nosotros vemos la experiencia de colocar un imán, colocamos una hoja, colocamos limaduras de hierro y vemos cómo este imán coloca como una especie de líneas, una especie de formación que entra, entrada y salida. Eso es porque eso se le denomina líneas del campo magnético, ¿ok? ¿Para qué sirve la línea del campo magnético? Para repeler automáticamente las inducciones electromagnéticas enviadas desde el Sol. ¿Ok? A veces hay siempre vientos alisios que el Sol está emanando ondas electromagnéticas y esas ondas electromagnéticas son repelidas a través del campo magnético de la Tierra. Profe, ¿qué pasaría si una onda electromagnética de esa llegara, como es suficientemente fuerte? Lo que haría es que los transformadores eléctricos explotarían, quedaremos sin energía eléctrica. Al quedar sin energía eléctrica, eh, tendríamos un tiempito más o menos donde no tendríamos tenemos una insuficiencia eléctrica y todo como que colapsaría, ¿no? Porque nosotros vivimos en función de la energía eléctrica, necesitamos mucho del uso de la energía eléctrica, estamos mal acostumbrados a eso y lamentándolo mucho hemos sido culturizados a una era tecnológica donde todo se trabaja con energía eléctrica. Entonces, para nosotros, para la época de antes, nuestros tatarabuelos que no tenían mucho uso de energía eléctrica, vivían en el campo como que no pasa nada. El ritmo de vida seguiría, pero para otras personas sí, lamentándolo mucho ahorita en la actualidad, sí sería bastante perjudicial, ¿no? Correspondiente, fíjate, como yo te decía, cuando tú colocabas un imán, se vio a ver estas especies de líneas, estas especies de líneas que se le conoce como líneas del campo magnética. Orested hizo un pequeñño experimento donde decía que si yo colocaba un alambre y hacía incidir cargas eléctricas a través del alambre, estas se iban como las cargas estaban en movimiento alrededor del generado un campo magnético. Es lo que básicamente estás viendo tú acá, que aquí prácticamente en el experimento, déjame un momento, ¿ok? Podemos ver, aquí, podemos ver cómo, no, perdón, aquí.
podemos ver cómo cuando la intensidad de corriente sube, esto se le llama un poquito la regla de la mano derecha, aunque no es la regla de la mano derecha como tal, es para saber hacia dónde está el campo magnético. ¿Por qué? Porque el pulgar me indica dónde está el sentido de la corriente, o sea, la corriente sale en este sentido y el campo magnético está alrededor de él, formando un movimiento circular alrededor de él. ¿Ok? Esto que tú estás viendo aquí es lo que nosotros conocemos como campo magnético. ¿Ok? Dentro del campo magnético también podemos ver que era lo que yo te decía, si yo te coloco un imán y te coloco limaduras de hierro, vas a ver estas líneas de campo magnético, ¿ok? Puedes hacer esa experiencia si la tienes en casa para que la puedas ver. ¿Qué debemos de saber nosotros? Uno, que las líneas del campo magnético salen del polo norte y entran en el polo sur, siempre. Salen del polo norte y entran en el polo sur. ¿Ok? Eso es lo que nos dicen con respecto a las líneas del campo magnético. Y finalmente podemos ver que el campo magnético puede ser visualizado apreciando las limaduras de hierro con un imán. Por ejemplo, al colocarlo un imán, vamos a ver esta repulsión, ¿ok? Donde se ven las líneas de salida y las líneas de entrada. Pero si yo coloco un polo norte y un polo sur, voy a ver que las líneas se van a orientar desde el polo norte, salen y entran en el polo sur, formando un movimiento circular. Y cuando yo coloco, por ejemplo, un polo norte y un polo norte que son de igual polaridad, lo que puedo ver es una repulsión, que aquí en el medio no hay ese movimiento circular, sino más bien de repulsión, como que las líneas se separan. ¿Cómo podemos nosotros ver o indicarnos un campo magnético o ubicarnos en el campo magnético de la Tierra? Con una brújula. Si yo coloco una brújula, automáticamente ella se va a alinear al polo norte de la Tierra. ¿Ok? Para ello vamos a ver unos pequeños videitos que nos van ¿cómo se llama? Nos va a dar un rastro, dame un segundo, ¿ok? Más acertado de la parte didáctica de los campos magnéticos. Hola, bienvenidos al video tutorial de física. Esta vez traemos un video de lo que es campo magnético en cargas eléctricas y la inducción electromagnética. Para introducirnos al campo magnético, la definición de campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos una carga y esa carga se encuentra estática, es decir, sin moverse, únicamente posee automáticamente un campo eléctrico. Pero si la carga se encuentra en movimiento, entonces a su vez va a poseer un campo magnético alrededor de ella, tal como lo mencionan las líneas. Entonces podemos ver que si está estático, únicamente hay campo eléctrico; si está en movimiento, poseerá, además del campo eléctrico, un campo magnético. Dicha relación entre lo que es la corriente o la electricidad y el magnetismo fue obra del científico y profesor danés Hans Christian Ørsted, en el cual se dio cuenta que en un experimento, si una corriente eléctrica pasaba a través de un cable, esta producía a su vez un campo magnético a su alrededor, ya que colocó una brújula y se dio cuenta que la brújula se orientaba perpendicularmente a la dirección de la corriente eléctrica. De aquí, la idea que hay que retener es que cuando hay cargas en movimiento o hay una corriente eléctrica, esto a su vez produce un efecto magnético, produce magnetismo. Ahora vamos a ver qué es la inducción electromagnética. Hay varios experimentos que renuevan esta inducción electromagnética. Cuando hablamos de este tema, es indiscutible pensar del científico inglés Michael Faraday, el cual se dio cuenta de la inducción electromagnética más que nadie. ¿En qué consiste este experimento de la inducción? Consiste en lo siguiente: en armar dos bobinas. Una bobina es prácticamente un cable enrollado. Entonces tenemos dos bobinas, una bobina A y una bobina B. Al pasar una corriente eléctrica por la bobina A, produce un campo magnético que atrapa a la bobina B. Y se crea en esta última bobina un voltaje eléctrico. Esto se le llama inducción electromagnética, ya que la bobina A induce un voltaje